vamos a comenzar el programa de esta mañana. Este programa de esta mañana tiene un título, tiene un nombre, ¿sí? Misión de los 70. Sí, ¿se acuerdan que el sábado pasado estuvimos hablando sobre lo que Dios recomendaba a sus discípulos de que no se debía hacer, digamos, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos de que acusó a los fariseos, a los escribas y a los fariseos de ponerse como maestros, de hacerse llamar como maestro, de que adoraban, que les gustaba sentarse en los lugares, en los primeros lugares, ser vistos, digamos, que se hagan llamar maestros, y que Jesús les dijo: hagan lo que digan, hagan lo que dicen, pero no lo que hacen. Y después empezamos a leer de Jesús les empezó a decir a sus discípulos de las cosas de las que se debían prevenir, digamos, lo que no debían hacer, digamos, ¿no? Que no se hagan llamar maestros, porque un solo maestro hay, ¿no? También, ¿qué otra cosa que no se hagan llamar rabí? No llaméis padre a vuestro a nadie en la tierra, claro, porque uno es vuestro padre. Claro, esas son las recomendaciones que hacía Jesús de no hacer, porque uno termina enalteciéndose a uno mismo si pone la seguridad en uno mismo, ¿no? Claro, el peligro era ese, ¿no, Javi? Que es el peligro que siempre ha existido desde el comienzo de la humanidad, ¿no? El hecho de que el solo hecho de ser nombrados, vistos, llamados así, pone en peligro, porque ya la persona pone la vista o sus ojos en la persona y no en el Señor. Claro, Jesucristo fue el gran maestro, el gran pastor. El gran pastor y el gran maestro. Y como gran maestro y gran pastor, no hacía su voluntad. También lo habíamos visto eso, ¿no? Que cuando fue tentado Jesús no siguió su propia sabiduría para llevar a cabo las cosas, sino que rogaba al Padre para que lo guiara. Todo el ministerio de Cristo fue designado por el Padre, y Jesús seguía los pasos de su Padre, y eso nos da a nosotros la visión de quiénes son nuestros maestros, porque nosotros también tenemos maestros en nuestra tierra que nos enseñan, nos han educado y nos enseñan en las iglesias. Y Jesucristo hablaba específicamente de esto, de cómo se debe ser, ¿no? De cómo nuestros pastores o nuestros maestros son solo maestros o también son alumnos, digamos, son solo pastores o también son ovejas. ¿Cómo nos presentamos frente a nuestra iglesia, digamos? Como la cabeza de la iglesia, o como también el parte del cuerpo y que realmente la cabeza es Cristo, ¿no? Bueno, por eso nosotros en esta mañana vamos a ver puntualmente la misión de los 70, y ahí vamos a poder ver con claridad primero la grandiosidad del gran maestro, del pastor de las ovejas, el Señor Jesús, cómo Él condujo y conduce a cada uno de nosotros, ¿no? Podemos empezar ya directamente, nos metemos en esto que vamos a leer en esta mañana, lo podemos encontrar en el libro de Lucas. En el libro de Lucas, en el capítulo 10, allí está este hecho que estamos mencionando y que vamos a comenzar a leerlo, ¿sí? Lucas 10. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir, y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.
Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsas, ni alforjas, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Bueno, ahí primero habla de algo concreto, habla de uno y después le empieza a dar indicaciones a los 70, digamos, que era las especificaciones de lo que debían hacer. Es importante también que esta misión es una misión específica y concreta. No es una misión que Dios no es como los discípulos, digamos, que llamó a los discípulos que eran 12, que ya tenía una planificación Jesús respecto de ellos, que iba a ser para la posteridad, digamos, estaba fundando la iglesia primitiva con los discípulos. Esto es otra cosa, esto es una misión específica en un momento específico. Y notemos que cuando habla empieza diciendo, ¿no? Que designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde había de ir. Y a estos le decía, la mies a la verdad es mucha, más poco los obreros. Sería bueno poder identificar qué es la mies, digamos, porque Jesús dice que es mucha la mies, que hay mucha mies, digamos, y poco los obreros, ¿no? ¿Qué es mies? Claro, ¿qué sería la mies? Claro. ¿No? Y bueno, la mies es el fruto de lo que uno ha cosechado, por ejemplo, en el caso de las frutas, por decir algo, un ejemplo. Claro, el fruto de una cosecha, digamos, es la mies. Lo bueno es que acá dice, más los obreros son más los obreros pocos, ¿no? Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Acá está estableciendo algo muy importante, ¿no? El Señor, ¿quién es? Porque está Jesús, les habla a los obreros, y después habla de un Señor, porque ni siquiera Jesús dice id a mi mies, digamos, ¿no? Claro, el pasaje no dice ruéguenme a mí, como es dueño de la mies, que envíe obreros a su mies. Claro. ¿De quién está hablando? ¿Quién es el Señor, digamos, no? Ya ¿Quién cae de maduro, ¿no? Sí. Entonces, acá está bueno empezar a abrir los campos, ¿no? El Señor es el Padre y la mies es de Él. Cuando uno va a una granja y está el campesino, digamos, que... El obrero va. El trabajador. Claro, no, digamos el dueño de la viña. El dueño de la viña. El dueño de la viña es el que compró el campo, se preocupó por que la base, digamos, la tierra, tenga los nutrientes como para poder cosechar, pone la semilla, ¿no? Se encarga del cultivo, se encarga de proteger. Uno puede ver, si va por las rutas, cómo protegen
como protegen, qué sé yo, los arbustos antes de que den el fruto, cuando hay cuando helada, o cuando nieva, o el de la lluvia, ¿no? Todo eso lo viene haciendo el dueño de la viña. Después, cuando el fruto es mucho, que tiene un tiempo de cosecha, que necesita sacarlo rápido para llevarlo, ya sea para la venta, porque si uno lo deja después se pasa de maduro y no lo puede vender. Si es mucho el fruto, bueno, va a buscar gente que le dé una mano para levantar los frutos y que no se pudra y poder vender todo lo que cosechó, ¿no? Hoy en día hay máquinas, digamos, para eso. Exactamente, sí. Pues son tan grandes los cultivos que hay máquinas que recolectan mucho en poca cantidad, en poco tiempo. Entonces, el obrero que va a levantar el fruto no puede decir, fue, qué sé yo, levantó el fruto y va a su mujer, le dice, mirá, acá te traje lo que cultivé. Eso lo tiene bien claro. Él va, le dan un trabajo y va y saca algo de lo que él no hizo. Claro, de lo que el dueño de la viña vino trabajando durante mucho tiempo, ¿no? No se puede dar no puede decir de sí mismo, esta es mi viña, digamos, ¿no? O esta es mi cosecha, o esto es lo que yo... Claro, entonces eso es muy importante, hermanos, entender este concepto de que la viña, o la mies, hermanos, acá le está hablando a los obreros. Ellos van a buscar los frutos, a buscar esa mies. Son obreros que van a levantar esa mies. Y el dueño de la mies es el Señor. No, esto es muy importante para... Este es el tema que nos queremos meter... O el punto central. Claro, este es el punto central que nos queremos meter hoy en esta mañana, ¿no? Bueno, después vamos a ir ahondando más en eso. Entonces, dice, bueno, claro, la mies es mucha. Eso lo dijo nosotros, hasta hay coritos que nosotros cantamos que cuando uno escucha la mies es mucha lo repite, ¿no? Y pocos los obreros son. Hay canciones respecto a eso. Entonces hay algo establecido que uno puede decir, bueno, en el pasado pasaba esto, ahora en el presente, ¿cómo es la cosa? ¿Cambió? ¿Hay muchos obreros y hay poca mies? ¿O hay mucha mies y hay muchos obreros? ¿O hay poca mies y hay pocos obreros? ¿Cómo es? Hay algo, Javi, que por eso que vamos primero, que está muy claro el pasaje cuando dice... después de estas cosas designó el Señor a otros 70. O sea, el Señor es el que elige, es el que selecciona, y luego les dice que los envió de 2 en 2. Pero dice que Él le da como por así decirlo instrucciones, y les decía, fíjate que el versículo, y les decía, ¿a quién? A estos 70 que designó. La mies, la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ya le está adelantando. Ahí también está hablando de a ellos mismos también. Le dicen que rueguen al Señor, que no... Esto es hermoso también, porque Jesús no dice, vamos a hacer esto, yo les digo que hagan esto, y bueno, vayan y fíjense, después cuéntenme o lo que sea, sino que también establece el vínculo del obrero con Dios mismo. Establece el gran maestro, digamos, se preocupa por establecer el vínculo directo del obrero con el padre, ¿no? Con el señor de la mies, digamos. Esto mientras vamos leyendo, es bueno que la gente que está escuchando en su casa pueda hacer el paralelismo, ¿no? De que cuál es también la función del pastor, digamos, cuál es la función del maestro, digamos, ¿no? Como esta función que tenía, que estaba cumpliendo, que estaba haciendo Jesús, ¿no? En todo momento no trataba de enseñarles a depender del Padre.
claro, como él dependía de su padre, sus hijos también llevarlos a esa dependencia y a tener una independencia también de Jesús. Porque si uno ve la historia de los discípulos, Jesús los fue educando para que después ellos tengan una relación íntima con Dios. Directa con Dios. Directa. No depender de... Claro, no depender de Jesús, ¿no? Porque ellos mismos, Jesús les venía diciendo antes de que vaya a la cruz, que ya les venía hablando de que se iban a dispersar, ¿no? Pero Jesús venía poniendo la semillita día tras día para que ellos puedan independizarse y tener una relación íntima con Dios mismo, ¿no? Claro, Javi, porque el tema, como habíamos dicho al principio, ¿no? el problema, y que fue el problema que tuvieron los discípulos a la muerte de Jesús, es que ellos se sintieron, al perder al maestro, al perder al Señor, al gran pastor, se sintieron ya caídos totalmente, porque ellos, y justamente lo que Jesús quería hacer, que quitar los ojos de él para que lo pongan en el Padre. Así como Jesús en la tierra estaba caminando y estaba poniendo los ojos en Jesús, fíjense que habíamos leído un poquito la semana pasada, cuando Jesús, minutos antes de ser entregado en el Getsemaní, oró al Padre. Y él estaba, fíjense que al costado estaban los discípulos durmiendo. Y él estaba aferrado, estaba buscando el consuelo, el aliento, el ánimo y la palabra de él, del Padre, del gran pastor, del Señor de la mies. Y como dijiste vos, Javi, acá el Señor lo que estaba haciendo es eso también, y lo sigue haciendo, para que nuestros ojos puedan ser puestos en el Padre, en el Señor de la mies. Claro, ¿se acuerdan que cuando, voy a parafrasear un poco, ¿no? Cuando empieza a designar a los discípulos, ¿qué les dice? Que ustedes le dicen, síganme, les empieza a decir, y ellos no recuerdo bien cómo es el versículo, pero ellos le dicen, bueno, pero nosotros somos pescadores, ¿no? Y Jesús le dice, bueno, yo lo voy a hacer pescadores de hombres. A eso nos quiere llevar a cada uno de nosotros. Él como maestro nos lleva a eso, a ser pescadores de hombres, de personas, digamos. Y ahora vamos a introducirnos bien al tema, porque ¿por qué decía que era algo concreto? Ustedes fíjense, hay algo muy curioso, que acá no habla de, cuando dice la misión de los 70, pone un número, ¿no? 70. Dice, no dice nombres. Claro, no dice fulano de tal, ¿no? No dice como en muchos otros capítulos o versículos que habla sobre personas, y no solo dice el nombre, sino también la descendencia. La genealogía. Genealogía, de dónde viene, para saber de dónde viene. Acá no habla de nada de eso. Y es muy... O sea, ¿por qué dice eso? ¿Por qué pasa esto? Claro, es muy lindo esto, porque acá podemos establecer las características de estos 70, ¿no? Que no dice ninguna característica. Y eso habla también de cuál es el mensaje de esto. Y vamos a hacer algunas preguntitas para introducirnos al tema, y vamos a ir a un temita, ¿no? La pregunta que podemos hacer, ¿qué es importante? ¿El elegido o el que elige? Y también porque uno como miembro de una iglesia se puede preguntar, bueno, pero yo tengo un problema, y bueno, tengo un familiar o tengo un amigo que tiene un problema y no me siento capacitado como para hablarle de Dios, ¿no? Entonces, bueno, vamos a llevarlo al pastor para que le hable, para que lo aconseje, y
y no se siente capacitado de hablar. Y hoy en esta mañana vamos a hablar concretamente de esto, porque también como miembro de iglesia también tiene que darse cuenta de que el pastor es uno solo. Y por ahí la congregación es enorme, y por ahí el pastor puede tener toda la voluntad de ayudar a todos, pero es un hombre, una persona que por ahí hay veces que se siente desbordado. Y también la obra del pastor es, bueno, es como el dicho que dice, no les des de comer, sino enséñales a pescar. Y Jesús estaba haciendo esto estaba haciendo. Él estaba enseñando a sus discípulos a pescar personas, y a nosotros hoy en esta mañana nos está enseñando esto. Y una pregunta también que me gustaría hacer es que si yo quiero ser obrero, ¿puedo serlo? Digamos, yo cuando entro a la iglesia sin ningún cargo y sin ningún título, digo, yo quiero ser obrero, pero ¿puedo ser obrero? ¿No? ¿O tengo que ir a capacitarme? Claro, necesito una capacitación previa, o necesito... un curso de teología. Claro, como los pastores que son teólogos, ¿no? que hacen un estudio, son designados por la iglesia, tienen la autoridad para hablar, y los obreros y los miembros de la iglesia no tienen autoridad para hablar. Y yo recién reflexionaba, Javi, que Jesús siempre, cada hecho que hacía, que realizaba, como no solamente tenía valor o sobre el momento, sino que se extendía en el tiempo, porque esto que aquí está haciendo el Señor, o que hizo el Señor en su momento, es también para hoy. Claro. Y sirve para vos que estás escuchando, para nosotros que estamos aquí detrás del micrófono, porque muchas veces nosotros nos hemos preguntado en su momento, pero y yo podré hablarle a fulano o porque aquella persona que estaba con una congoja y no sé. Claro, no saber tampoco qué palabras, porque uno también ve a los pastores, ¿no? que han sido instruidos y hablan muy bien, y uno por ahí puede llegar a decir, pero yo esas palabras no me salen, o no sé qué cómo decirlo, no sé qué decir, cómo decirlo, claro. Y en esta mañana el mensaje va directo a esa clase de personas, ¿no? Que uno también se pone en ese lugar de que uno nunca tiene la respuesta. Si uno la tuviera, si uno se sentiría con la capacidad de para todo tener una respuesta, ahí también estaría errando. Es que más, Javi, también de que fíjense o notemos, amigos o hermanos, que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo, si bien es el tiempo del fin, se está cumpliendo en cuanto a las necesidades, a la angustia, al dolor, a las preocupaciones, y nosotros nos vemos rodeados de todo este tipo de gente a cada momento y a cada instante, y ahí en ese momento es cuando uno, como decía Javi, yo me sentiré, ¿no? Vienen, se acercan con sus cargas, con sus luchas, con sus ansiedades, y a veces quedamos mudos porque, ¿y qué le digo? Y no sé. Claro, bueno, y acá podemos establecer también la característica y ver cuáles son nuestras características para ser obrero, ¿no? Y acá, cuando habla de los 70, no habla de ninguna característica. Que tenga que tener el obrero. Claro, ¿a eso te referís vos? ¿Sí? Claro, y eso sí, eso es clave, hermano, es muy lindo, porque el Señor, a la hora de elegir sus obreros, ¿qué busca, no? También qué buscó en el pueblo, cuando eligió el pueblo de Israel. ¿Qué característica tenía para llevarlo adelante el pueblo? No, ¿Cómo era? Al contrario, terrible, no tenía ninguna condición como para que pudiera ser elegido. Claro, era el peor pueblo sobre la tierra. Sí. Y eso es lindo también, ¿no?
Bueno, hablemos de la mies y después vamos a pasar a los obreros. ¿Se acuerdan que hablábamos de que el dueño de la mies era el que se encargaba de todo el cuidado, del desarrollo del cultivo, de cuidar la semilla, de que vaya floreciendo, y después el obrero va a recoger. Ahora, esto, hermanos, no es algo del pasado, no es algo de algún hecho en particular, sino que obra de la misma manera. Ayer, hoy y siempre. Claro. Los frutos, el obrero se encarga de levantar el fruto. Y nosotros, como obrero, o tú que te encuentras en tu casa y preguntándote si puedes ser obrero, lo que tienes que hacer, la función que tienes que cumplir es ir a cosechar el fruto que alguien ya ha cultivado, que ya ha trabajado, que ya ha cuidado. Por eso también les dice a los obreros, los manda a que sanen a los enfermos y con algo particular, un mensaje en particular. Entonces, sí, allí dice Javi, puntualmente cuando habla, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya. Pero agrega, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. O sea que... No, les dice lo que tiene que hacer, lo que tiene que decir, les dice. Y eso también es para hoy en día. ¿Se acuerdan cuando le decía, no sé dónde decía que cuando en el último tiempo, cuando estemos frente a reyes, a gobernantes, no pensar en qué decir, porque el mismo Espíritu nos va a dar... Espíritu nos va a dar palabras. Exactamente. Vamos a leer qué pasa. Ya leímos todo lo que la designación y estos obreros fueron a las ciudades, ¿no? ¿Y qué pasó? Después volvieron. Vamos a leer en el capítulo 17 qué pasó, cómo fue la misión, qué resultado tuvo, ¿no? Y volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Bueno, un éxito total. Claro, yo cuando leo esto, volvieron con gozo, o sea, no solamente con alegría, sino también sorprendidos. Claro. Sorprendidos porque el pasaje dice: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Claro. Es muy lindo porque esto te habla, esto dice y habla respecto de la condición de estos 70. ¿Quiénes eran? Esto revela mucho, porque nosotros leíamos en el otro sábado de los maestros a los cuales reprendía Jesús, que se hacían llamar maestros, que tenían como alto estima sus conceptos, ¿no? Y estas personas no parece que tengan alto estima en ellos, porque si se sorprendieron al volver, ¿cómo fueron? Entonces, uno puede decir, bueno, si los que fueron se sentían capacitados para hacer la obra, hubiesen dicho: bueno, acá está, vinimos, bueno, hicimos lo que nos pediste, buenísimo, nos fue bien, buenísimo. Pero no, vinieron sorprendiendo como diciendo: lo que nos dijiste pasó. Como diciendo, no creíamos que iba a pasar eso. Y hasta a los demonios se nos sujetan en tu nombre. Eso es como diciendo, pero más de lo que creíamos que podíamos hacer resultó, ¿no? Y después, en el 21 dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor de los cielos y la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó.
Y también esto habla de los 70, ¿no? Porque dice que lo ha escondido a los sabios y a los entendidos. Claro, o sea, el regocijo de Jesús es por eso, porque a las personas que envió no eran sabios, entendidos, no eran teólogos, no eran no eran personas que estaban capacitadas como para hacer esta tarea, ¿sí? Claro, claro. Aparte habla muy bien habla de cómo es la característica de los 70. No eran sabios, no eran entendidos. Esta es una característica clave para la obra de Dios. Dios no necesita, y es más, por eso se regocija y dice: Padre, te alabo, oh Señor de los cielos y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios entendidos y se las has revelado a los niños. O sea, estos obreros recibieron una orden y no tuvieron, no tenían esa certeza de decir, bueno, ya nos dio el ok, Jesús nos dio el ok, vamos a hacer la obra y seguro que nos va a ir bien. Recordemos, hermanos, que Jesús no es el mismo, no tenían el conocimiento que tenemos nosotros de Jesús. Era una persona que hacía milagros en esa época, que lo tenían como profeta, pero hasta ahí nomás. Claro, porque uno a veces no se da cuenta de eso. Claro, uno lee las cosas de los hechos de Jesús y dice, uno dice, bueno, si a mí me dice ahora Jesús, hace esto, yo voy como loco, porque claro, si ya vimos todo el desarrollo, los milagros y todas las cosas que hacía Jesús, que es el Hijo de Dios, ese conocimiento, qué piola, ¿no? Claro. Pero en ese entonces, estos obreros, tanto también los discípulos, porque los discípulos mismos después se sorprenden de las cosas que va pasando, porque no le creían. La cosa que le decía a Jesús de lo que iba a hacer, ¿cuántas veces le dijo? Voy a ir a que me maten. Y no le creían. Entonces, imagínense, toda la gente que estaba ahí no tenían esa certeza de las cosas. O sea que cuando Jesús los manda, dudaron, fueron. Eso es lo bueno, hermano. Eso es lo lindo. No se sentían capacitados, no tenían capacidad para hablar, no eran sabios, no eran entendidos. No tenían certeza tampoco. No tenían certeza ni seguridad. ¿Pero qué pasó? Fueron. Fíjense que fueron. Mirá, Javi ahí dice: he aquí yo os envío como cordero en medio de lobos. Claro, eran corderos. Poquita cosa, digamos, ¿no? Frente a los lobos. Claro, a ciudades donde eran enormes, ¿no? Y uno puede hacer el paralelismo hoy en día, hermanos. ¿Qué somos nosotros? Los cristianos, los hijos de Dios, ¿cómo se sienten frente a la sociedad, frente a la gente de poder, frente a las personas que son soberbias, ¿no? Que está todo más florecido eso. ¿Cómo nos sentimos, hermanos, cuando vamos a hablar de Dios? Pocas cosas, corderitos entre lobos, con poca capacidad, con poca fe. Digamos, uno cuando va a hablar dice, que recibirá el mensaje, ¿no? Que lo que digo le puede llegar Entonces es muy hermoso todo esto, hermanos, porque estos 70, ¿por qué no da nombres? Aclaramos. ¿Por qué no da nombres y por qué no habla de tal persona? Porque no era importante, hermanos. No era importante saber el nombre de las personas, porque lo importante era que todo esto era para honra y gloria de Dios. Y los 70 que volvieron no tuvieron duda de que eso fue obra de Dios. Por eso llegaron y dijeron, en tu nombre sacamos demonios. No dijeron, qué fenómeno, mirá, fui y saqué 4 o 5 demonios. Y el otro dice, no, mirá, yo sané a 25. Y el otro, no, mirá, yo traje a la iglesia a 25. No, yo le hablé el otro día a 45. Estos venían diciendo, Jesús, en tu nombre hicimos todas estas cosas.
en tu nombre hicimos esto. Ellos no tuvieron duda de que esta obra, de que el dueño, que los frutos que estaban cultivando, que estaban sacando, ya habían sido cosechados, cuidados, todo por el Padre de la viña. Entonces, hoy, hermanos, cuando nosotros decimos, no sabemos qué decirle a nuestro hermano, a un familiar, a un amigo, el que ya está obrando, el que ya está cultivando, el que está preparando el terreno. Claro, el que ya puso la semillita, el que ya lo empezó a cuidar. Y esto, hermano, no estamos hablando de ¿cómo se llama? Algo textual. No estoy diciendo algo textual de que el hecho de cultivar o el hecho de poner la semillita, Dios, y al hacerla florecer, Dios actúa de miles de maneras, hermanos, como Job. Con Job, el hacer desarrollar, crecer esa planta, tenía que ver con hacerle desarrollar todo ese concepto y llevarlo a un punto tal para llegar a la reflexión. Entonces, el hecho de que por ahí hay personas o nosotros mismos caemos en problema tras problemas, es que Dios está haciendo desarrollar nuestro problema. Hay veces que nos hace desarrollar nuestro problema para después darnos la solución, hermanos. No es que al que le va bien, Jesús y Dios está cultivando ahí. No, hermanos. La obra es de Dios, no es nuestra. Nosotros recogemos los frutos. Y hay veces que vamos a tener hermanos que van a caer, por así decirlo, la vida, o Dios mismo los pondrá de rodillas, y nosotros ahí estaremos para darle una mano, como obreros, y el obrero que hace es cosechar el fruto. ¿Y cuál es la característica que debe tener para ser obrero? Es frente al llamado, ir. Frente al llamado de Dios de mandar a hablar, no preocuparse por hablar. Dios nos va a dar qué decir. Estamos leyendo Lucas capítulo 10. Un amigo y hermano y oyente llamó preguntando cuál era el pasaje que estábamos viendo. Eso está en Lucas capítulo 10, lo que estamos viendo. Y vamos a leer el 16, que también es muy importante este. Leemos el 16. ¿Se acuerdan que mandaron a los obreros, no? Y les decía a ellos también: el que a vosotros oye, a mí me oye, y al que vosotros desecha, a mí me desecha, y al que me desecha, a mí desecha al que me envió. Esto, hermanos, el que nosotros desecha, está desechando a Dios. A Dios mismo, hermanos. Si el Señor nos manda, o si nosotros como obreros queremos ser parte de la viña, el que nos desecha a nosotros no nos está desechando, hermanos, a nosotros. El que nos dice, bueno, salí, no quiero saber nada. Acá también da especificaciones respecto a eso, que se sacudían el polvo de sus pies. Claro, porque generalmente ocurre que cuando uno es rechazado, eso es una actitud propia de cada uno de nosotros. Nos sentimos ofendidos, nos sentimos lastimados porque fuimos rechazados, incluso hemos sufrido burlas en algún caso, pero acá dice clarito y muy claramente: el que a vosotros desecha, a mí me desecha. O sea, tener en cuenta de que, como decíamos recién, todo está bajo el control, bajo la autoridad del Señor de la mies, que en este caso es el Padre. Y tener la tranquilidad de que el Señor es el que
el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado. Esta misma actitud que tuvo con los 70 la sigue teniendo hoy, la sigue teniendo con vos, conmigo, con vos que estás escuchando, estás meditando y reflexionando, decir, a ver, bueno, ¿qué? ¿Puedo ser un obrero? Y fíjense que Jesús le decía, he aquí, yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Esto a cuenta de lo que veníamos hablando, ¿no? En el sábado pasado. Y esto, por eso se regocija después en espíritu Jesús, porque estos 70 dieron gloria a Dios, dieron gloria a Jesús de lo que habían hecho. No se glorificaron ellos, no se enaltecieron ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque estos 70 no tenían ninguna característica, no tenían ninguna capacidad para hacer lo que Jesús les mandó. Y hoy, hermanos, hoy en día, nosotros, por la pregunta que nos venimos haciendo, si queremos ser obreros, ¿qué capacidad, qué característica necesitamos tener? Es más, no necesitamos ninguna capacidad. Dios es el que nosotros, como todo instrumento, ¿no? Que dice que somos instrumentos de Dios. El destornillador, el martillo, ¿qué es? Es un instrumento, una herramienta. Como herramienta apoyada en una mesa, ¿qué es? ¿Qué función cumple? ¿Qué función hace? Ninguna, nada. Nada, no hace nada. Si el qué sé yo, el carpintero o el obrero no levanta y procede a manejar la herramienta no puede decir de sí mismo, sentarse y decir, oh, yo soy un fenómeno. El destornillador le dice al martillo, bueno, vos sos mejor, yo soy mejor que vos porque yo no, el que se lleva las palmas. Claro, las palmas de la obra hecha es el que ejecuta la herramienta, no la herramienta, hermanos. Entonces nosotros no siendo obreros, no teniendo ninguna capacidad, bárbaro. Es todo lo que Dios necesita. Justamente el tema que cuando habíamos leído, y dice en el capítulo 23, cuando acusó a los fariseos y a los escribas, a los dirigentes del pueblo en ese momento, es que justamente ellos se enaltecían a sí mismos. Recuerden que dice que ellos entraban en las casas de las mujeres, hacían largas oraciones, vestían sus filastelías, sus ropas, diezmaban, eran todas cosas que lo que hacían era que las personas pusieran los ojos sobre estos hombres. No me quiero olvidar, porque estamos terminando el programa, y llamó Oscar de Banfield pidiendo que podamos orar, así que vamos a tener en cuenta, ¿sí? Sí, bueno, ya nos queda un minuto, Javi. Sí, ya vamos cerrando, hermanos. Y bueno, como último mensaje, ¿no? El Señor nos tiene, en estos últimos tiempos, el Señor tiene un mensaje específico para este mundo. Y la mies, como en aquella época, sigue siendo mucha, hermanos. La mies sigue siendo mucha y los obreros siguen siendo pocos. Y los 70, hermanos, cada uno de nosotros podemos ser parte de esos 70, porque Dios no hace acepción de personas. Para todo el que quiera tener ese privilegio de ser parte de la obra de Dios, puede serlo. Puede serlo. Y recuerden esa anciana que fue y dejó unas monedas. Jesús tomó esa obra que había hecho esa viuda para dar todo un mensaje, hermanos. Y eso es hermoso, porque nosotros no solo también con la palabra, sino con el hacer podemos dar un gran testimonio de nuestro Señor Jesús.